Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo. Muy buenos días, amigos, aquí estamos nuevamente en un capítulo de Encrucijada Regional desde el restaurante Yecus. Tenemos un gran invitado, estamos en su casa, pero antes que nada y antes de presentarlo como corresponde, Salvador, ¿cómo estás, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manolo? Bien, muy bien, una nueva semana, un nuevo capítulo, y esta vez con un tema que yo creo que es bien candente, bien interesante, y además, como tú bien decías, con el dueño de casa. Sí, Así sí. que, Nuestro auspiciador, aquí nuestro gentil auspiciador también, pero un hombre conocido de la región, una persona muy querida, en su calidad no solamente dueño de casa, sino que es el presidente de la multigremial y también presidente de GastroPuc, ¿ya? Representante del sector gastronómico. Así que bienvenido a su casa, a nuestro programa, Jaime. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerlos en la casa. El GECU ya tiene una buena cantidad de años, se ha ido enraizando en la región. Esperamos ya en octubre tener otro local más, también colaborando también en el mismo área gastronómica en la ciudad de Punta Arenas. Esa es primicia. Sí, estamos tratando de hacer un nuevo local de pasta, que va a estar cercano acá a 2 cuadras, 3 cuadras de este local. Estamos armando ahí un trabajo, arrendamos una propiedad para poder poner un local de pasta, solo pasta, por lo menos 2 pisos, y que sea también un lugar de encuentro familiar. Así que estamos tratando de arriesgarnos un poco en tiempos complejos. La verdad que los tiempos están muy complejos, que es algo de lo que vamos a conversar, pero bueno, creemos que por lo menos hay que seguir haciendo cosas, si no todo se sigue estancando. Así que estamos tratando de ver si podemos sacar otro emprendimiento en la región. Muy bien, de ahí seremos, pues. Excelente, bueno, ahí vamos a tener que ir a probar las pastas, a mí me gustan mucho por lo menos. Oye, pero como tú decías, Salva, vamos a hablar de un tema que es muy importante, un tema que es complejo, no es fácil pasarlo a un léxico que se pueda entender, porque vamos a hablar de impuestos y de lo que está hoy en día en boga, que es este proyecto de pacto fiscal que está tratando de sociabilizar o convencernos a los chilenos el gobierno del presidente Boric. Entonces, el objetivo, ¿no es cierto?, de esta conversación es que podamos analizar un poquito esto, cuál podría ser sus impactos, pero previamente yo quisiera dejar algunos como tópicos sobre la mesa que lo podemos ir amasando, ¿no es cierto?, porque pacto fiscal habla de alguna manera de un acuerdo transversal, ¿ya? Y yo creo de con quién haces el pacto. Claro, se supone que hay un pacto, un acuerdo, y es para legitimizar, ¿no es cierto?, la función del gobierno ante la sociedad en su función económica y social. Pero habla de un gran acuerdo y hoy en día no tenemos ese acuerdo, o sea, pacto aquí no hay, se quiere llegar a eso, pero tenemos en definitiva que también el gobierno dentro de sus mismas filas no tiene ordenada la casa, ¿ya? Y es lo que yo aprecio, que trata de alguna manera como imponer sus condiciones y no que sea realmente dialogadas desde el Congreso, porque en el Congreso obviamente con las distintas visiones ahí también se quiebra su mesa interna. Eso es un elemento político que quiero mencionar, ¿ya? Pero cualquier reforma o pacto tributario creo que podemos concordar que tiene que enfocarse, ¿no es cierto?, para ordenar, modernizar y relegitimizar, ¿no es cierto?, la función del Estado, que hoy en día está bastante discutido, sobre todo cuando están pidiendo más impuestos, pagar más impuestos, y sabemos de un Estado que está malgastando los impuestos. Ya, miren, justo llegó a la tablita, la clásica, mar y tierra del Yecus.
con las ricas papitas, ¿no es cierto? Los Ya marisquitos. somos adictos al mar y Sí, tierra, la verdad sí, que está muy bueno, bueno. ya sabe que el día de programa es tabla mar y tierra a la avena. ¿Ah? Entonces, haciendo esa breve introducción, que en definitiva esta reforma lo que quiere es aumentar los impuestos para financiar un mayor gasto fiscal que es para financiar la reforma de pensiones, aumentar el gasto salud, aumentar también el tema de los cuidados. Hablamos de, por ejemplo, de las personas, un financiamiento de las personas que cuidan a qué sé yo, a enfermos o a personas mayores, ¿ya? También un mayor gasto en seguridad ciudadana, que esos son como los 4 ejes donde se quiere gastar la plata según la propuesta del gobierno. Así que paso como la palabra para que armemos este debate. A ver, yo diría que el pacto fiscal es... a ver, si uno analiza las cifras de Chile en los últimos 10 años, uno tiene que asumir que tenemos que resolver un problema grave. Lo primero que tenemos que tener claro es que hace más de 10 años, 12 años específicamente, yo diría que desde el 2008 venimos gastando más de lo que generamos. O sea, eso para decirle a un buen chileno, nos comimos las reservas, nos comimos todos los resguardos que tenía el país y no hemos gastado más plata y hemos incrementado el gasto usando crédito. Y eso quiere decir que en algún momento nos va a pillar la máquina. Y ya no está pillando. Y entonces tenemos que decir que en los últimos 12 años hemos gastado más lo que generamos y adicionalmente no resolvimos algunos de los problemas estratégicos que tiene el país, que como son las pensiones, el tema de salud, que objetivamente... Tema de educación. Educación, no hemos resuelto temas que son complicados y que hoy día tensionan la relación social y que ha llevado incluso a que haya cada vez mayor distancia entre los ciudadanos y la política. Entonces, objetivamente tenemos un problema, y yo diría que es el problema piso, grave. Bueno, y a partir de ahí viene lo segundo, es que primero, y acá es donde se empieza a poner la discusión, para el gobierno en un momento determinado, cuando hizo la primera propuesta, trató de presentar una modificación, un pacto tributario, en realidad una propuesta tributaria para incrementar la recaudación fiscal para financiar lo que tú señalabas, pensiones, educación y lo demás. Y la verdad que eso fue rechazado porque tal vez el momento en que se hizo, veníamos saliendo de una pandemia, la verdad que la estructura financiera del mundo empresarial en general y especialmente lo que yo represento, que son las pymes y las pequeñas y las microempresas, la verdad que estábamos en un escenario relativamente complicado. Y esto, por decirlo así, en buen chileno, mucho tiempo con la pandemia, terminamos endeudados para tratar de sostener el sistema. Así es. Y eso ha hecho que estamos en un escenario complicado, se generó inflación, acceder al crédito y al dinero es más caro, la verdad que estamos mucho más endeudados y ponernos una carga tributaria adicional, objetivamente que en el caso que representamos las pymes, en el fondo era como quien dice un salvavidas de plomo. Y aquí ya empieza el otro elemento en discusión, para tratar de ponerlo arriba en contexto, es que ¿qué hacemos? Es decir, necesitamos más recursos, eso es verdad, pero también necesitamos ordenar, porque uno se empieza a dar cuenta que parte de los recursos que se han gastado estos últimos 10 años no han sido eficientes. Y eso es también una verdad como una casa. Eso yo creo que es lo más evidente de todo, digamos, porque el gasto ha aumentado sin parar, digamos, sistemáticamente. Ya, para poner una cifra, hoy en día la deuda de gobierno ya representa el 43% del Producto Interno Bruto. Claro. ¿Ya? Y el gasto fiscal solamente en pago de intereses es el 6% del presupuesto de la nación. Claro, pero tampoco, no solo el gasto, también la recaudación ha ido aumentando. Entonces, ahí yo creo que vamos a lo que tú planteas, esto que es primero la gallina o el huevo, ¿no es cierto? ¿Cómo ordenamos el tema? Pero claramente lo que está faltando es hacer un gasto más eficiente, porque si comparamos los porcentajes, no me lo sé de memoria, digamos, de la OCDE, pero
comparado con eso, por ejemplo, nosotros somos de los países que más gasta en educación, por ejemplo, Sí. en su porcentaje del PIB, ¿no es cierto? Sin embargo, en resultados somos de los peores. Y así... Bueno, el gasto en salud, por ejemplo, también en la última década, o los últimos 12 años, ha aumentado de un 2% del Producto Interno Bruto al 6% en el sector público, porque el gasto total en salud son 9 puntos del Producto Interno Bruto, 3% del sector privado y 6% del sector público. Pero el resultado final, el resultado hospitalario que miden los médicos, ¿ya?, en el sector público ha empeorado. O sea, se le mete más plata, claro, pero empeora. Y las listas de espera ya sabemos cómo están. Sí. Bueno, es que eso yo creo que es el segundo problema. A ver, hay cosas que toca resolver. La única reforma tributaria que funcionó fue la que hizo Elwin. Tuvo 12 años y esa generó lo que se esperaba en el incremento de ingresos. Y posteriormente a eso hemos tenido 4 reformas tributarias que duran 4 años. Y un poco al gobierno de turno, y todas se han modificado. Primero, ninguna ha recaudado lo que se esperaba que recaude. Y eso tiene que ver porque en 4 años una modificación presupuestaria no puede entrar no es eficiente. Claro. Y eso ha hecho que también haya una desconfianza. Entonces, hoy día uno, por ejemplo, en los temas de acuerdo que nosotros hemos discutido como multigremial con el ministro Marcel, uno de los temas clave es que tenemos que concordar y que también un tema que hay que llevarlo al Parlamento es que, ok, podemos hablar de una reforma tributaria, pero de aquí no puede haber otra reforma tributaria por lo menos en una cantidad de años para no volver a cambiar las reglas del juego por el gobierno de turno. Porque lo que no se puede producir, y que sería demagógico y puede ser muy populista, es que cada uno de los gobiernos cuando haya campaña de elecciones prometa la cosa que quiere, decir total después Subo los impuestos. subo los claro, impuestos y pago lo que dijeron. Entonces esto puede ser un tema de nunca acabar y después van a justificar que si no le autorizaron los impuestos por eso no cumplieron. La verdad que hay que ser más serio que eso. No podemos caer en un escenario de esta naturaleza. Y eso implica de que también el acuerdo político en general, si es que vamos a tener una reforma tributaria, sea en esta administración o en otra, da lo mismo, uno tiene que tener por lo menos 12 o 15 años sin otra reforma. Lo que pasa es que tienes que darle también certezas a quienes quieren invertir, digamos. Claro, si no están cambiando la Porque, regla del juego imagínate, permanentemente. lo veíamos en algún programa anterior. Hoy día un proyecto grande de inversión requiere del orden de 4 años para conseguir los permisos ambientales y todo el cuento. Si vaya a tribunales son... Y puede ser Muchos. más. Puede ser Puede hasta ser 12, minería Sí, llegará pero hasta 12. si a eso le sumas una incertidumbre tributaria, se acabó, te fijas. Y es lo que estamos viendo. No hay Excel que aguante. No hay negocio que aguante, digamos, y es lo que estamos viendo hoy día. Las inversiones no están aumentando precisamente. Bueno, esta propuesta de pacto se proyecta como a una estabilidad de 10 años, la propuesta, con una revisión, de un mecanismo de revisión o de evaluación a 5 años. Eso es lo que está principalmente hoy día que se ha estado discutiendo. Yo creo que ese acuerdo está más bien, en el trabajo que hizo el Ministerio de Economía, ese acuerdo está más bien en la línea de lo que conversó con el mundo empresarial y no con el mundo parlamentario. Yo diría que noto ahí que nosotros habíamos pedido 15, 10, y esa es un poco la discusión. Pero la idea, y yo creo que es importante, es sentarla que tiene que haber un periodo de estabilidad ante cualquier transformación, porque si no, la verdad, uno cuesta mucho que pueda evaluar y desarrollar una actividad económica, sea grande, chica, mediana. La verdad que si te cambian las reglas del juego permanentemente, se hace mucho, mucho más complicado. Yo diría que eso es un tema que toca resolver y que tal vez el mundo político hoy día no lo ha discutido con la suficiente profundidad que debería discutir. Bueno, el mundo político tiene un problema de credibilidad serio, entonces tampoco hay mucho piso para discutir esas cosas. O sea, tú puedes llegar a un acuerdo de que haya estabilidad por 10, 15 años, pero ¿le crees al mundo político? Es que tiene que quedar asentado. O sea, Claro, tiene que quedar establecido en una ley, si no queda establecido, la verdad que... Pero ahí tenemos un problema que ustedes lo hablaron, justamente de este como péndulo de que cada gobierno llega, hace un programa, promete cielo, mar y tierra, y resulta que después se encuentra con la realidad, que es lo que ha estado sucediendo con el actual gobierno. Porque recordemos que en el programa de Boric
Ya, la gente, claro, lo votó, salió electo, eso democráticamente legítimo, pero lo que votó era un programa que no tenía financiamiento. Yo mismo, hace 2021, previo a las elecciones, hice una exposición y el déficit que tenía el programa de Boric era del 15%. ¿Ya? O sea, estamos unas cifras realmente gigantes. Y él, la reforma que venía como inserta en esa propuesta de programa de gobierno era una reforma de poder recaudar como 8,5 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Esa es un poco la reforma, se está hablando entre 6 y 8. Bueno, la de ahora, la anterior, la que se rechazó el año pasado, era de un 6%. Pero dentro de ese 6% había un 0,5% que era el royalty minero, que ya lo sacaron. Y la de ahora, la propuesta de ahora, porque ustedes saben que yo hago mis cuentas ahí. Hace la tarea. Hago la tarea como buen economista y suma un 2,7% del Producto Interno Bruto, que corresponde a pensiones. Dentro de la reforma pretende recaudar un 1,2%. Tenemos que pensar más o menos, cuenta de la señora Rosita, ¿ya?, que cada % del PIB son 3.000 millones de dólares, sí, más o menos. Entonces, 1,2% del PIB, 3.600 millones de dólares serían eso. En cuidados, la parte política de cuidados, 0,3%, 333 millones de dólares. Salud, 0,9%, 2.700 millones de dólares. Y seguridad, un 0,3% del PIB, que serían 333 millones de dólares. Y eso vendría a ser 2,7% del Producto Interno Bruto y un total de recaudar del Estado 7.000 millones de dólares más, que es una cantidad de plata brutal. No tanto. No, en estricto rigor para la economía chilena no es tanto, si el tema es lo que falta medir y dimensionar es, porque si uno dijera de estos 7.000 millones, adicionalmente cuánto podemos recaudar o mejorar ordenando, sistematizando y haciendo más eficiente, no, sin duda, los recursos disponibles. Claro, yo coincido contigo en ese sentido. Cuando tú ves que el presupuesto nacional, ¿cuánto es? Del orden de los 94.000, sí, una cosa así, ¿no es cierto? Millones, no es tanto. Claro, tú dices, no es tanto, pero ese no es tanto pasa por dos cosas. Una, la carga, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo distribuimos la carga? Ese es el punto en discusión. ¿Cómo hacemos que eso se gaste efectivamente bien? Porque si eso se va a gastar en hacer crecer el Estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, aumentando el costo que tiene eso. Bueno, aquí el objetivo es materializar derechos. Claro, eso a mí me complica. Bueno, y si eso no tiene un correlato en que haya más inversión, porque finalmente, si no aumenta la inversión, y aquí no sé, sí. Perdóname si meto las patas, porque de economía no. Si no aumenta la inversión no hay crecimiento. Pero si no metes, inversión no hay crecimiento. El saco sigue siendo el mismo. Exactamente. A ver, entonces yo creo que aquí está el nudo y la desconfianza en esta historia. Nosotros como PYME, lo que yo puedo señalar es que nosotros planteamos de que debería haber un tema de motivación importante para aumentar la inversión. O sea, a ver, yo creo que hay una discusión, sí ha habido un avance en un tema que me parece importante. Las reformas tributarias no pueden ser entendidas solo como recaudación. Correcto. O sea, deben incentivar el crecimiento. Ese es un tema que me parece que ya estamos avanzando en un tema importante. Porque tú puedes incentivar el crecimiento adicionalmente, y segundo, en qué áreas quieres incentivar ese crecimiento. O sea, la reforma tributaria no es una cosa inocua. Por ejemplo, yo le voy a contar una anécdota. En la reforma tributaria de Bachelet, yo le escribí un documento diciendo que el tema del cobre, por ejemplo, nosotros podríamos tener un sistema distinto para tributario al cobre. La lógica lo voy a tratarse lo más simple, era un poquito más complejo, pero si yo quiero que se aumente la inversión en desarrollo industrial usando como materia prima el cobre, yo podría tener una escala tributaria para el cobre distinta. Ejemplo, llevarse el cobre así, 60% de impuestos. Primera transformación, 40%. Segunda transformación, 20%. Terciaria, 5% de impuestos.
Obvio que si yo hago un escenario de esa, proyectado en 25, 27 años, cambio el desarrollo de la industria del... Sin duda. Por ejemplo, lo estoy usando así brutalmente para explicar de que uno las reformas tributarias también la puede transformar en un instrumento de desarrollo e incentivo de alguna área económica, aportando, digamos, algunas ventajas para incentivar la inversión. Es decir, estamos entendiendo, que yo creo que sí es interesante, por lo menos en esta discusión, que se está entendiendo que la reforma tributaria no es solamente para recaudar, sino que también es un instrumento para incentivar el desarrollo en áreas de la actividad económica. Y aquí las pymes, y aquí quería rematar, y por eso en las pymes hemos estado en esa discusión. Nosotros le hemos planteado al gobierno de que el año pasado las pymes participaron solo en el 12% de la actividad económica nacional. Nunca había sido tan baja la participación de las pymes. Y resulta que las pymes sostienen el 60% de la mano de obra contratada, con contrato, con imposiciones del país. Es decir, sostenemos el 60% de la mano de obra con contrato, pero participamos del 12% de la torta. Siendo que, y ojo, y no hemos venido achicando. Por lo tanto, si se quería decir y se quería hablar de que hay un gobierno pro pyme, las cifras no estaban hablando al contrario. Y una reforma tributaria a rajatabla lo que hace es genera condiciones mucho más difíciles para las pymes. Y lo voy a explicar en otro ejemplo para la gente común y corriente. El gran negocio del retail, subieron la galleta y la sube y no tiene ningún problema. Y la gente está obligada a ir a comprar. Si el almacenero la sube inmediatamente, la gente no le va a comprar. Claro. La va a comprar a crédito en otro lado, busca otra alternativa. Así es. Entonces, el efecto inmediato. Entonces, siempre en las pymes vamos más atrasados, los precios más chicos, no tienen que irse ajustando, tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor. Entonces, cuando hay una reforma así a rajatabla, lo que se hace a la larga incluso es generar mayor distancia entre el grande y el chico, o sea, el chico queda más aplastado. Y ese ha sido un tema de discusión nuestra muy fuerte, y creo que en eso Juan Pablo Suet y el equipo de la multigremial, en la discusión por lo menos hemos entendido que el gobierno está entendiendo, especialmente el ministro Marcel, de que objetivamente hay que mirar desde otro ángulo, si es que quieren decir, y darle espacio para que las pymes se desarrollen, porque si no, ya nos comimos las 40 horas, ¿cierto? Claro. El sueldo mínimo. Entonces ya son elementos que le pegan El mucho 6% mayor adicional. Bueno, y te falta el tema pensiones. Claro, entonces eso le está pegando más fuerte a las empresas chicas, que le cuesta, es más difícil y que ajustarse. en la cifra que tú entregas, eso significa que le pega fuerte también al 60% de la mano de obra, del país. del país, que son los que terminan pagando esos costos. Exactamente. Entonces, Directo o indirectamente. Y si esto no se revierte, lo que haces tú es generar lo otro que también es un drama en Chile, el trabajo en negro. Claro. Porque se produce el efecto maldito, ¿cierto? Que la persona que trabaja en negro, que no tiene papeles, tiene acceso, o sea, que no tiene, aparece como que no tuviera ingreso, teniendo acceso a todos los beneficios del Estado por estar en una situación compleja, prefiere trabajar en negro, recibe un ingreso, pero no tiene previsiones y lo demás, y se transforma en una carga social de aquellos que sí están haciendo el esfuerzo. Entonces, si esa ecuación no se mejora, la verdad que las pymes nos empezamos a sentir cada vez más atrapados, y por eso este tema en discusión ha sido un poco para ir entendiendo lo que nos ha estado llevando a tener un debate álgido, pero que estamos por lo menos planteando con mucha fuerza. Eso diría yo, y después podríamos dejar para el final el problema de Magallanes. Sí. Pymes que además están saliendo, y aquí a ver si coincides conmigo, de un veranito, porque pandemia y todo, ¿no es cierto? Los retiros significaron una tremenda el segundo inyección, año ayudaron. una tremenda inyección de dinero a la economía nacional. Claro. ¿No es cierto? Pero es dinero que no salió del Estado, salió de cada uno de nosotros. Sí, y uno lo ve hoy día en las cifras, mira, te lo voy a comentar. Mismo mes que el año pasado, el sector gastronómico está sobre un 30% más abajo que el año pasado. Yo lo veo en el negocio mío. Eso es. Se nota. Se nota porque la gente ya se acabó la plata de los retiros. Claro.
Porque aparte, pusimos la plata nosotros mismos y la gastamos. O sea, la verdad que se incrementó un gasto y hoy día lo estamos pagando con el tema Fue inflacionario. un veranito. Claro. No, en definitiva, hoy estamos en una recesión técnica, como economista uno dice, cuando ya tienes... Periodo, ¿no? Sí, ya el tercero, o sea, pero cuando ya cumples 2 trimestres consecutivos con decrecimiento económico, entonces ya está en una recesión técnica. No estamos en una crisis, pero obviamente que las variables macroeconómicas y microeconómicas en general no son favorables. Y la gente lo está sintiendo. Yo hablaba hace un rato, antes de venir, con un empresario inmobiliario, por ejemplo, de Santiago. Entonces, tiene un proyecto ahí en Avenida Las Condes, un edificio. O sea, estamos hablando barrio alto, donde circula poder adquisitivo, ¿no? Bueno, le falta todavía, lleva como 2 años y le falta todavía más de la mitad de los departamentos de poder vender. Entonces, para poder sostener la caja, el proyecto inmobiliario que es para venta, igual se han colocado a arrendar los departamentos, ¿ya? Para poder de alguna manera tener un poco de ocupación, flujo. Y así uno hablaba de acá, una persona que la llamé porque tenía un local como para poder arrendar y me dice, sí, está súper difícil, no logro arrendarlo, en Porvenir. Antes tú colocabas una casa en arriendo y no te duraba un día. Sí. ¿Ah? Y hoy en día llevo meses y tú lo sientes. Uno también con sus propias cosas de negocio, la cosa está relenta. Sí, no, uno está notando de que hay mucha menos liquidez. Y uno lo nota, y no solamente tenemos en el rubro nuestro el problema que la gente tiene menos plata, sino que también tenemos una competencia adicional por el tipo de cambio, que hay mucha gente que el fin de semana se va a Río Gallego, Claro. carga combustible, se aloja, come allá, y compra doble. la comida de los 15 días o del mes en Argentina y se vuelve. Y que es doble, porque hay mucha gente que se va para allá y los argentinos ya no están viniendo no porque vienen. les es prohibitivo. Entonces... Sí, no, muy caro. Argentina, para que vuelva a nosotros van a pasar varios años, estar en una situación, el cambio está 1-1, que es una cosa muy cara para ellos. Muy poquitos llegan acá, yo lo noto en el restaurante. Antes, hace 4 años atrás, 3 años atrás, yo llenaba los fines de semana una llenada del restaurante completa, primer y segundo piso, solo con argentinos. Después de las 10 de la noche, 10 de la noche. Sí. Hoy día, no sé, si encontramos un argentino acá, aplaudimos, o sea, es muy difícil. Sí. Mira, para poder graficarlo así, hace 2010, año 2010, tú ibas a la Casa Cambio, yo me acuerdo, iba a cruzar a Argentina y compré, ¿no es cierto?, 120 pesos chilenos por un peso argentino. Sí. Y hoy en día vas aquí a Opitz, qué sé yo, 1 a 1, 2 pesos, ¿ya? Entonces, esa ha sido brutal. Los argentinos están muy complicados. Ellos siguen gastando porque el dinero, cuando tú tienes una inflación del 100 y tanto por ciento, cuando antes, claro, tú no lo puedes guardar, no puedes decir lo meto al cajón, claro, porque ya mañana te vale la mitad. Entonces, tienes que gastarlo, tienes que inmediatamente llevarlo a consumo. Sí, no, y aparte, allá no tienen autonomía el Banco Central, entonces la imprenta sigue funcionando sin problemas, pero están en un escenario, yo creo, muy complicado. Y querámoslo o no, cuando Argentina se desestabiliza, nos guste o no nos guste, siempre tiene efectos sobre nosotros. O sea, tenemos una economía que está muy vinculada en algunos aspectos con Argentina. Es un tema no menor, no es un tema fácil. ¿Y qué opinas de Milei? ¿Cómo lo ves? Es que yo creo que el problema en Argentina, a ver, el problema en Argentina no solamente es político. Porque no hay diálogo, no hay posibilidad de pacto de acuerdo. Porque en un gobierno tú puedes cambiar las condiciones, ganar un gobierno de derecha, más de centro, de izquierda, lo que tú quieras, pero si hay un marco jurídico que te dice, ya, ok, pero pongámonos de acuerdo, déjame que funcione con la estructura democrática. Yo creo que en Chile todavía se da, con todos estos tironeos que hemos tenido, todavía está. Nadie quiere que se vaya el gobierno ahora, termine su periodo, hay una lógica en esto. En Argentina no es esa lógica que tenemos nosotros. Y eso es lo complejo. Yo no sé si Milei, si gana, asume y cuánto tiempo dura. Porque te pueden tomar el Gran Buenos Aires, los sectores de la... Bueno, ya viste, Cámpora, o sea, la verdad esta semana empezaron los saqueos en muchas ciudades de Argentina. Ayer reconoció un dirigente sindical que le había llamado saqueo. Claro. La verdad que
si uno no se pone de acuerdo, a ver, el problema argentino es difícil opinar de otro país, pero hermano, pero uno lo estima. Yo diría que si no son capaces de todos ponerse de acuerdo y caminar en una sola dirección, por lo menos por 10 años, no tiene arreglo. Sí. O sea, siguen. El problema, ¿saben cuál es la cifra que son más graves? Casi más del 20% de los niños no terminan la enseñanza media ni básica en Argentina. Y eso son generaciones perdidas. Siendo que Argentina, 40 años atrás, tenía un nivel cultural mucho más alto que Chile. Sí, claro. Bueno, pero mira, tú estás diciendo justamente 15 o 20% de los niños no terminan la escolaridad, ¿no es cierto?, en Argentina, y tú tienes que, a los que asumieron acá en Chile, tenían como modelo el modelo educativo argentino, ¿ya? Pero las cifras, la realidad es muy distinta. Y a mí me duele en el alma, porque ustedes saben, yo tengo familia argentina, estoy casado con Argentina, incluso yo tengo hasta DNI argentino. Yo también. Claro, tú viviste en Viví Argentina. mucho tiempo, yo los quiero Claro, muchísimo, pero exactamente. Claro. Y da pena porque es un país riquísimo, cuando tú lo viajas, lo recorres, con un potencial gigante. Y hace 100 años atrás era el país con el... Séptima economía del mundo. Séptima economía del mundo. Llegó a con ser la primera, de hecho. El PIB per cápita. PIB per Per cápita. Y de ahí obviamente que abandonaron las ideas de la constitución de Alberdi, de esa constitución de 1853, una constitución de ideas liberales que le permitió a Argentina desarrollarse mucho. Y después empezaron a caer en el populismo, golpes de Estado, y hoy en día, los que gobiernan hace bastante tiempo, y luego yo lo digo con mucha responsabilidad, es una mafia, el kirchnerismo es una mafia, ¿ya? Es una asociación ilícita, realmente delincuente, lo digo con todas sus letras, y realmente han quebrado y han succionado, drenado la riqueza de Argentina. Yo creo que la inversión, nadie arriesga. Es que ¿quién va a arriesgar? Y coincidiendo, es un país riquísimo, con un país culto además, por mucho que es cierto que tienen problemas de educación serios, pero siguen teniendo una masa importante de gente culta, de buen nivel. Pero hoy en día ya te vas a las villas y... Es que son dos países distintos. Sí. Una cosa es la Argentina, que conserva todavía su gran clase media, ¿no es cierto?, que es una clase media culta, que no tiene nada que envidiarle a ningún país del primer mundo, y lo que ellos llaman la brecha, ¿no es cierto?, que es el conurbano bonaerense, el conurbano de las grandes ciudades, el conurbano de Rosario, ¿no?, que es un desastre. Son unas villas que realmente las condiciones de vida son paupérrimas. Ahora, ¿cómo resuelves el problema? En Argentina es muy difícil resolverlo, por eso cuando me preguntan, el que gane no va a ser peronista. La pregunta es si lo van a dejar gobernar. Bueno, ese es el punto. Yo te preguntaba qué opinas de mi ley. Y claro, escuchando mi ley, más allá de las formas, porque el tipo es un poquito rockero, por decirlo. Claro, pero la verdad es que es muy fácil encontrarle razón. Sí. No, en la crítica general es correcta. Claro, el punto es... yo también dudo de sus soluciones, porque creo que solo con la dolarización no resolvería. No, probablemente no. Pero ahora probablemente... que entrar a poner el ya punto, más fina. ¿sabes cuál es el punto, Jaime? Es que probablemente lo que necesita Argentina, el otro día leía una columna de Axel Kaiser que estaba muy buena, necesita un quiebre de este tipo. Ahora, eso en la teoría está muy bien, en la práctica, ¿cómo lo hace? Mira, ¿no es cierto? ¿Qué equipo logra armar? ¿Qué soporte puede tener ese equipo? Por ejemplo, deberían echar de la estructura pública cerca del 30% de los funcionarios públicos. Te voy a explicar por qué. Ahí ya tienes 1,5 millones. Y te voy a explicar por qué. Porque hay más funcionarios públicos que trabajadores privados hoy día en Argentina. Por ejemplo, una época acá, para contarlo como anécdota, en Río Grande, un intendente municipal hizo una encuesta, un censo en Río Grande, y todos los que no tenían trabajo los contrató en el municipio. Fueran o no a trabajar, y les pagaba sueldo. Hasta el día de hoy. Los ñoquis, el día 28. Ahora, ¿qué haces con una persona que lleva 15 años trabajando y no ha trabajado? Claro. ¿Cómo sociológicamente? Y eso tiene dos problemas, Jaime. Uno es que es el cultural, te fijas, porque ya son generaciones viviendo así. ¿Cómo haces eso? Y otra es que
¿qué haces si echas a la calle a 1 millón de personas? Ese Si es no el hay, punto. no hay cómo absorberlos, porque no hay actividad, no hay actividad. inversión. Entonces, por eso digo que es muy difícil la salida. Claro. Políticamente muy complejo, yo sé, estoy convencido. A mí me gusta, la verdad, que Javier Milei, y digo, cuando está la crítica a él de la forma, ¿no es cierto?, que dice las cosas, pero cómo su discurso, cómo este quiebre de ideas de un país que es un populismo socialista, peronista, bastante especial, que es muy propio de Argentina, romper ese esquema y introducir ideas de la libertad, en definitiva. Entonces no queda otra que golpeando la mesa, realmente como tirando el mantel. Pero ¿cómo tiene la estructura? No, claro. Y ahí viene el tema, es que si llega a ganar, yo creo que él está, y le escribí a Javier Milei, tengo línea, que él, por favor, se lo pedía yo, o sea, con el Juntos por el Cambio tiene que ponerse de acuerdo, que tiene que formar una coalición allá, a pesar que en el Juntos por el Cambio también tienes peronistas. Lo que pasa es que el peronismo no es solo un movimiento, para entender esto históricamente. Dentro del peronismo tú tenías en una época a la AAA, que era la ultraderecha, y a los montoneros, que era la otra, dentro del mismo peronismo, porque el peronismo no es una cosa ideológica. Es un movimiento sociológico populista. Entonces, tenías a Néstor Kirchner, candidato a la presidencia, y a Menem. Claro, entonces por eso Macri digo que, también es peronista. Claro, entonces de origen peronista, sí, Claro, de origen peronista. Entonces, la verdad que cuando tú miras eso, hace difícil entenderlo en la lógica, porque por eso digo que es un problema de Argentina que ya escapó del campo de la política y está en el campo más bien de la sociología. Sí. De hecho, por ejemplo, se estudia, o sea, lo que se ha hecho con este país es un tema muy complejo. Ahora, todos queremos que ojalá se arregle, pero uno lo ve en el escenario y se ve difícil si no son capaces de ponerse de acuerdo una mayoría importante para ir en una dirección, porque si no... Y segundo, la gente tiene que entender que el otro problema, entender en la situación grave que están. Bueno, yo creo que esa es la principal luz de esperanza que se ve con la última elección, porque el kirchnerismo salió tercero. Sí. Y eso es una buena noticia, más allá de que sea Milei o que sea la Bullrich, ¿no es cierto?, quien termine siendo presidente. Es importante que ya no sé, hay una más de 2/3, ¿no es cierto?, sí. que empezó a darse cuenta que la cosa no tiene arreglo. Hay que hacer un cambio. Ahí justamente sumando Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, tú tienes el 60 y tanto % de la población que te apoya. Tienes obviamente la posibilidad de tener gobernadores, intendencias, un trabajo político a lo largo de las provincias. El Parlamento. Claro, está el desafío del Parlamento, porque lo que propone Javier Milei como cambios son cambios estructurales. Y los cambios estructurales de los que él tiene que hacer igual tienen un costo que es alto. Costo económico y político. Sí, claro. Desempleo inicialmente. Entonces necesita tener la fuerza para aguantar el empeñón que le va a venir a pegar, por ejemplo, la cámpora, los piqueteros y todo el peronismo. Digamos. No solamente ese lote, sino que la gente que tiene, hay que pagar costos. O sea, para salir de un escenario así es como una familia, cuando tiene que disminuir el gasto y hay que dejar la bebida, empezar a tomar jugo en polvo y ya no se puede salir toda la semana. Claro. A una familia le cuesta, imagínense a un país... sin ofender, pero digamos que ha estado relativamente en farra mucho tiempo, decirle, mira, ¿sabes qué más? Pongámonos serio, es un tema complejo y difícil. Es difícil. Ojalá, y acá viene lo importante, nosotros, porque la deuda argentina no es solamente con el Fondo Monetario Internacional, hoy día le debe a los chinos exactamente lo mismo que le debe el Fondo Monetario Internacional. O sea, la deuda no es solo lo que negocian en los fondos monetarios, es el doble, es una locura. Claro, y lo que algunos sueñan, y es que pues dicen que hay mucha plata argentina afuera, digamos, se habla de 140.000 millones de dólares, o qué sé yo. No, mucho más. Yo la cifra que manejo es de 500.000 millones. Mira, pero esa plata no va a volver si no están las condiciones para que funcione. O sea, ese es el tema, porque no hay confianza en la estructura. Claro. O sea, si no tienes un banco central autónomo, claro. Primero que nada, o sea, si no tienes un modelo de carácter económico estable, financiero, que ordene la banca, o sea, no hay forma de entenderse
Pero los argentinos necesitan un cambio de fondo porque si tú tienes un país que es rico, o sea, uno que ha viajado por todas las provincias ¿ya? Y te impresiona. Están dispuestos a sacrificar. Claro, pero el sacrificio ya lo están pagando con sangre, sudor y lágrimas, porque ya lo tienen el están haciendo, 45% de la población bajo la línea de pobreza. En Argentina, que es el granero del mundo, que tiene una capacidad, un potencial de alimentar a más de 400 millones de personas, y es verdad de que tienen desnutrición. Yo mismo lo he visto en el Chaco, yo, Manuel José Correa, en el Chaco, niños que han muerto de desnutrición. ¿Ya? Y en un país que debería ser el más rico en términos de alimentos. Entonces, pero, por ejemplo, la capacidad cambio productiva que tenía Argentina de la soja, o soya como le decimos nosotros, soja ellos, se trasladaron casi todos los empresarios argentinos a Brasil. Y bueno, Brasil. lo que pasa es que la carga Viviendo en impositiva Uruguay. que tenía la soja, Y viviendo en Uruguay, claro. si no valía la pena, No, por eso. la renta se la llevaba al Estado. La masa ganadera hace 15 años atrás en Argentina eran 9 millones de vacas, hoy día son 2,3. O sea, 7 millones de vacas menos. Así de simple. esa es la fiesta, han ido haciendo la parrilla nomás. Se la comieron y no hubo reposición. Bueno, y esas son las lecciones que tenemos que tomar nosotros, porque de pronto algunas de las medidas que uno ve y parte un poco del pacto fiscal. Volviendo a nuestro país, o sea. Apuntan un poco a esa fiesta, ¿te fijas? A aumentar una carga impositiva. Pero es lo que hablábamos recién, si no agrandas el saco, no sacas nada No, yo creo que por eso, sacando. a ver, cualquier reforma impositiva hoy día en Chile requiere tres elementos, que es lo que estamos en discusión. Voy a decir 4, pero 3. Primero, ordenar la casa. Es decir, hay que hacer el gasto más eficiente y hacer que el Estado funcione de mejor manera. ¿Para qué vamos a dar ejemplos? Lo último que hemos tenido, ya el último show con la ha pasado alguna empresa del Estado y la fundación es un tema no menor. Eso por un lado. Segundo, tiene que ser un pacto que dure un tiempo largo, que las reglas del juego sean estables y que genere también líneas de inversión y reinversión, o sea, que motive el invertir y reinvertir en Chile. Sí. Tercero, que objetivamente los recursos resuelvan el problema de las pensiones, de la educación y la salud. Porque si eso no se resuelve, la verdad que la credibilidad de toda la estructura política chilena se va a ir al tacho. Pero ahí hay un punto muy... Y acá voy al cuarto. El cuarto elemento es que tenemos que volver a recomponer la confianza en el mundo de la política y tienen que hacer los políticos, hay un esfuerzo para que la gente les vuelva a creer. Si no, la verdad que la distancia cada vez, como dice la brecha de los argentinos, entre los ciudadanos comunes y corrientes y la política, puede ser un tema muy grave. La casta, como le dice. Sí. Pero ahí salva un punto que toca Jaime, me parece que es neurálgico, o sea, cuando se recomponer también las confianzas y cómo se gasta porque los recursos están. En general, el gobierno ha tenido una expansión del gasto en los últimos 30 años permanente. Ya sabemos que la eficiencia o la productividad baja y ahora lo que busca, ¿no es cierto?, te dice, bueno, aumentemos los impuestos porque ahora sí, pero también paralelamente, ¿no es cierto?, en el último año ha tenido una contratación gigantesca de empleados públicos. Y ya, claro, yo mismo lo dije en televisión hace ya unos meses atrás, cuando me llegó la cifra de parte del Instituto Nacional de Estadística, si yo no la inventé. El 60% de la contratación con contrato fueron funcionarios públicos. Claro. Entonces, Estamos hablando de cerca de 90.000. 94.000 a marzo del 2023. Entonces, y tú sacas la cuenta de la señora Rosita, y a mí me da más o menos unos 1.500 millones de dólares en salario al año. ¿Ya? Ese es el flujo. Y te están pidiendo, ¿no es cierto? Oye, no tenemos plata para las pensiones y te están pidiendo 3.600, el doble de eso. Entonces, obviamente, es lógico cuestionarlo. Y bueno, y aparte todo lo que Lo que pasa es que el cuestionamiento es un poco más profundo, pues ni siquiera necesitas llegar a los números. La pregunta hay que hacerse, ok, mira, quizás sí se necesitaban 90 o 100.000 más, pero entonces tienen que verse los resultados. La eficiencia. ¿No es cierto? Bueno, y eso es lo que no se ve. No, hay varias cosas que no se ven. Yo creo que, por ejemplo, la Contraloría, lo primero que yo modernizaría es la Contraloría, porque no puede solamente ver la legalidad.
Bueno. Tiene que ver, aparte de la legalidad, la eficiencia y la eficacia de un proyecto. ¿Y por qué se hizo algunas cosas? Pero la dirección de presupuestos tampoco llamaba eso. No tiene capacidad. La dirección de presupuestos no tiene capacidad para eso. Y yo creo que tiene que ser un organismo independiente. Porque, ojo, porque si no el jefe pone la música. Pues. O sea, yo soy partidario de que los organismos contralores, como el Banco Central, tiene que ser independiente. Tienen un mandato específico, lo que tienen que ver. Y segundo, y los que estén designados ahí responden con su patrimonio propio y si no se dan presos. O sea, tenéis que ponerle para que la cosa se haga como corresponde. Y no pueden ser parte del mismo Estado. Bueno, una de las ideas interesantes que proponía Briones, ¿no es cierto?, era el presupuesto cero, ya que eso nace desde horizontal, porque hoy en día, ¿cómo se estructura el presupuesto del gobierno? Gasto histórico. Gasto histórico. O sea, tú gastabas 100 y lograste gastar en tu año corriente los 100, entonces te premian al menos con el 100 más algo. Sí. Porque esta unidad logró, ¿no es cierto?, gastar todo su presupuesto, entonces lo está haciendo bien. Esa es como la primera vara, el KPI, que utiliza el sector público. Pero sabemos que, por ejemplo, en el área social, obviamente que consume mucho de los recursos, la mayoría, o sea, el 2/3 de los programas están pésimamente evaluados. Y la mayoría de la plata, y aquí quiero ir a un tema muy importante, cuando se habla de la desigualdad en Chile y que se mide a través del famoso coeficiente de Gini, cuando siempre se dice que Chile es un país tremendamente desigual, yo digo, ojo, eso es una falacia. 2, cuando tú ves la distribución del ingreso, el gran distribuidor de la riqueza en Chile son las empresas, son las pymes, tú lo decías, 60% llevamos de la carga de los salarios del país, son las empresas y ahí tienen un coeficiente Gini del 0,49. Pero cuando entra el Estado con su mano que le mete el bolsillo a todos los chilenos, a mí no me gusta eso, pero bueno, mete la mano en el bolsillo y dice, ¿sabes que yo tengo estos recursos que los voy a administrar para mejorar también esa distribución, para hacer un país más justo, porque ese es como el principio? Resulta que la varita, el coeficiente Gini, apenas cae al 0,46. O sea, la aguja del Estado no lo cambia y la mayoría de la plata se termina quemando dentro del sistema público. Bueno, pero eso tú lo ves y lo vemos, todos los que tenemos ya algunos años de circo, y es los sueldos en el Estado hoy día son buenos sueldos, lo cual es bueno, digamos. Yo creo que todo el mundo se alegra, ¿no es cierto?, que la gente gane más, pero no hay un correlato de productividad. Y además son sueldos que son impuestos que son inamovibles, ¿no es cierto?, tienen una serie de ventajas. Yo voy a contar algo que cuando yo estuve en la administración pública varios años, había una capacidad instalada, una capacidad técnica instalada. Es decir, yo llamaba, me acuerdo, a obras públicas, quiero que me hagan este proyecto, y la gente hacía los proyectos, los funcionarios públicos. Hoy día no hacen ni proyectos, todo se licita afuera. Y hay el triple de funcionarios públicos. Sí, claro, sí, ese es el punto. Y ganando más que lo que ganan afuera. Y resulta que ahora licitan los proyectos y no tienen capacidad para hacerlo. Y cuando hay que controlar los proyectos, también se contratan supervisores externos. Y eso es una cosa que me parece que el Estado ha ido perdiendo capacidad y eficiencia, que me parece que es un tema no menor. Cuando yo era gobernador en la provincia de Magallanes, éramos 11 funcionarios y teníamos un montón de funciones, hoy hay 53, y tienen menos funciones porque ni siquiera tienen migraciones. Pero lo raro de esto es que hay que reordenar, y eso es un tema no menor. Yo creo que esa tarea también hay que hacerla, y la gente ya lo está conversando, lo está diciendo. Lo que pasa es que hay cosas que se ven, mira, ejemplos recientes de ayer, este edificio ahí en Concón que está casi derrumbándose. Eso, por ahí lo puse en un tuit, eso es corrupción, sí. Así, derechamente. Porque ese edificio se construyó con todos los permisos, ¿no es cierto?, correspondientes y todo. Y ahí, o bien hay corrupción de parte de la empresa, ¿no es cierto?, porque no hizo bien las cosas, no hizo bien los cálculos o lo que fuere, ¿no es cierto?, o bien hay corrupción de parte de quien autorizó eso sin garantizar que... Mira, a mí me mandaron hace poco justamente un abogado de Viña la historia de ese edificio completita. Y bueno, hay da espacio para ese correlato, pero también
las solicitudes de permiso, autorizaciones son en distintas administraciones, distintos personajes, distintas instituciones que ninguna conversa entre una y otra. Claro. Y ahí hay un problema. Bueno, pero ese es un problema de ineficiencia del Estado finalmente. Claro, es porque está mal estructurado. ¿Tú sabes? El permiso de construcción lo tienen desde el año 2000. Desde el año 2000 y la obra fue entregada hace menos de 10 años. En el 2014. Mira, Porque Besalco todavía es responsable si es que tiene un problema estructural. Claro. parece que tiene. O sea, se le puede dar. Lo que yo estaba escuchando es que todavía el edificio está bien parado, pero si viene un temblor, un terremoto, hay riesgo. Eso está construido en una duna, eso es súper complejo. No sé, y ahí puede hacer, pero el costo sí. va a reparar eso. Claro. Y las personas que están ahí, los 13 departamentos que al menos se saben están vendidos, costaron 500 millones. Claro, lo que pasa es que la gente, pero Pero imagínate un cristiano compró 500 millones y que le digan, ¿sabe qué más? El edificio no es habitable. Claro. No creo que esté con mucha cara de no. Y los seguros menos. que probablemente ni te los cubran, porque esas cosas... Mira, yo quisiera ahora pasar a un tema adicional que es lo que me preocupa. Aunque ya estamos terminando, yo creo que lo voy a dejar los titulares para usted para el próximo programa. Nosotros hicimos una presentación de las leyes de zona extrema, Aysén y Magallanes, como PYME, como multigremial. La verdad que yo estoy preocupado, que no veo que haya mucha preocupación en la región, porque cualquier reforma tributaria va a tener efectos sobre la legislación vigente hoy día que le da... Pueden que sean eficientes, no sean eficientes, es otro tema en discusión. Pero las ventajas que hoy día tenemos, alguien tiene que resguardarlas. Hoy día nosotros hicimos una presentación junto con Aysén y Arica, como multigremial, pero me parece que la región de Magallanes debería preocuparse por las leyes especiales, porque una reforma tributaria nos puede dejar en una situación muy compleja como región, teniendo claro que la fragilidad económica que tiene esta región todavía es muy alta. Eso nomás lo dejaría como para que el próximo programa tengan para trabajar un tema que está duro y que se puede venir muy complicado los próximos meses. Está bien, eso yo creo que es un tema que bueno, lo conversamos creo en la temporada anterior. ¿Qué hacer para que efectivamente haya incentivos reales para que esta región crezca? ¿Cierto? Y crezca de la manera que nos guste además, digamos, a decir. Porque de pronto vemos que hay muchas expectativas, digamos, y por decirlo derechamente, lo comentamos incluso en el programa anterior, ¿no es cierto? El hidrógeno verde nos va a salvar de todo. Que puede ser fantástico el hidrógeno verde, pero no necesariamente, y ese es el punto. Entonces tenemos que cuidarnos desde ya de que eso efectivamente sea, vaya hacia el progreso de la región. Porque podría ser muy bueno, pero también podría ser muy malo si no se hace bien. Exactamente, pero aparte no solamente podemos depender. Históricamente Magallanes ha sido monoproductora, ganadería. Sí. Porque la ganadería representa el 3%, o sea, Nada. Con suerte. Con suerte. Después fue energético, No. ahora salmonero, Sí. y ahora, ¿qué nos queda? Entonces, la verdad que hay que darle una vuelta a este tema y yo creo que... Y por eso es importante que una reforma tributaria, donde estamos discutiendo, que ojalá tenga un capítulo, el capítulo más importante sea la proinversión, no estemos preocupados de lo que pueda pasar con una región extrema como Magallanes, que tiene características un poco más complejas que el resto del país. Sí. Bueno, esta reforma tributaria o pacto fiscal, como le llama el gobierno, que la manera que lo está sociabilizando también me deja mucho que desear porque... Te fijas, ya hemos visto, a mí me mandaron los videos de estas reuniones que está haciendo Marcel y la ministra Jara en el sur del país, donde reúnen solamente a su barra brava, digamos, a fines del gobierno, y ahí les comprometen que esta reforma también es para financiar, por ejemplo, la pensión garantizada única para los ex detenidos y cosas relacionadas con los 50 años del golpe militar. Entonces ahí ya se empieza como a ensuciar esta discusión, ¿no? Pero hay un capítulo dentro de este pacto que es obviamente una reforma que altera los regímenes tributarios, ¿no es cierto?, para las pymes. ¿Ya? Y a mí me parece que ahí
hay buenas ideas, para no decir que todo es malo, me parece que hay buenas ideas y creo que esas ideas nacen también de la multigremial. Sí, nosotros las presentamos, mayoritariamente fue una propuesta hecha por la multigremial y la verdad que hay un buen equipo técnico y por lo menos el 60% fue aceptado. Ahí vamos a seguir peleando en el Parlamento, el 40% restante, todavía nos queda espacio para eso y espero que los parlamentarios de la región también se motiven y colaboren. Sí, sí. Ahí yo creo que hay cosas interesantes, pero justamente lo que necesita el país es recuperar la confianza empresarial. Hay un indicador que se está midiendo desde el 2021. Hoy en día ha caído, incluso la confianza empresarial es menor, lo que significa que el empresario, el que tiene recursos o acceso al crédito, se chanta en definitiva, se frena, temeroso, no invierte. Si tiene una posibilidad de invertir en otro mercado extranjero, allá se va. Y uno lo ve, por ejemplo, yo tengo una inmobiliaria, ¿ya? Y estamos tratando de desarrollar proyectos acá en la región, ¿ya? Y se nos está haciendo muy difícil, ¿ya? Por cosas estructurales mismas de la región, que siempre es un desafío, pero también porque los empresarios no están muy dispuestos a poner las lucas, ¿ya? Y entonces creo que una cosa necesaria es justamente establecer reglas estables en el tiempo, lo que ustedes decían, gastar bien la plata, zanjar este tema tributario, que no se vuelva a tocar, se zanje de una vez por todas, y que en definitiva eso le vuelva, como se dice, la sangre a los empresarios y a los capitales y a los fondos de inversión y todo, y el mundo del ahorro, porque el ahorro es lo que se traduce en inversión, ¿ya? Entonces, y eso es lo que necesitamos recuperar, porque si nosotros no somos capaces de invertir, acumular capital, obviamente que nuestro crecimiento potencial, o sea, nuestro crecimiento futuro disminuye. Hoy en día todos calculamos que no supera el 2%. Y cuando tú tienes un crecimiento demográfico sobre el 1 y tanto, en definitiva, cero. Los salarios, en definitiva, de los chilenos están condenados a estar planos, y más encima si tenemos un clima de inflación, a que el poder adquisitivo cae. Y ahí donde, por ejemplo, los negocios que tú mismo hablabas, Jaime, los restaurantes, el comercio, el movimiento, uno acá en Punta Arenas lo ve, está deprimido. Está absolutamente deprimido, o sea, tenemos una situación compleja. Nosotros, la industria nuestra que está vinculada a la industria turística, estamos esperando que parta la temporada. Vemos menos lejos octubre, pero todavía nos queda. Todavía falta, sí. Todavía falta para que la cosa empiece a mejorar. Sí, creo que las expectativas son mejores que el año pasado, sí. Sí, vienen bien. Vienen más cruceros, parece. Está la cosa por lo menos mejor aspectada de lo que se pensaba, pero ojo, hay que llegar. Y no todos van a llegar. Así es. A mí, yo en una mirada de largo plazo, me quiero quedar como en mi aspecto, digamos, en mi silla de economista. La recaudación en Chile no es tan fácil, porque aquí lo que quiere hacer el gobierno es recaudar sobre todo por el impuesto a la renta, pero no tanto por el lado de las empresas, sino que el lado de las empresas que ojalá crezcan, se incentive la inversión, crezca esa torta y obviamente así aumenta la recaudación. Pero sino que están pensando, ¿no es cierto?, en un cambio como el impuesto global complementario, ¿no?, a las personas sobre todo, ya en el impuesto final que se ve ahí. Y ahí nosotros la verdad lo que tenemos es que nuestra base impositiva, el de las personas, es mucho más estrecha. Entonces, esto es difícil explicarlo en un minuto, pero cuando sacamos reformas, por ejemplo, las 40 horas, después de las pensiones, que es un impuesto, ¿no es cierto?, a la empresa. Las 40 horas, cuando no hay mejoras en la productividad, que eso porque nuestra educación va retrocediendo, o sea, no está saliendo al mercado gente con mayores habilidades y competencias para insertarse adecuadamente a los desafíos que son hoy del país. Entonces, y la productividad laboral, uno lo que ha visto en los 10, 15 años ha ido hacia la baja. Entonces, y la productividad laboral es la que te puede sostener, junto con la del capital, ese crecimiento de productividad, la que te sostiene que los salarios finalmente reales mejoren. Entonces, nosotros tenemos ahí un problema que es lo que se llama la curva de Laffer, aquí yo la tengo para los amigos, difícil que se ve en pantalla. Entonces, una manera, yo no sé si la solución de esta propuesta es aumentar los impuestos a los que tienen, sobre todo, que son más ricos, los de mayores ingresos. Yo creo que hay que trabajar en cómo agrandar la base, en que todos participemos
progresivamente, los que tienen menos con poco, los que tienen más con más, que ya pagan más. Pero si le vamos a cargar la mata, como se dice, a los que tienen más, por ejemplo, un impuesto al patrimonio, que la evidencia mundial te dice que es contraproducente, o sea, el efecto es malo. Uno, que no logras recaudar, y dos, que terminas ahuyentando a la gallina de los huevos de oro. Entonces, Se te empiezan a ir a Londres. como Cencosud, que cambió su... Claro, sí, eso es verdad. Muchos están cambiando su lugar de ubicación. Como los argentinos que han Lo salido a Brasil, a hablábamos recién. Uruguay. Claro. Sí. No, en eso yo creo que hay que ser muy cauteloso. Bueno, yo creo que nos queda un largo debate. Yo creo que esto va para largo, no va a ser tan rápido. Creo que hay que masticar mucho de los temas que están todavía y segundo, que va a ser lo más difícil, es generar confianza, que no se ve fácil. No, y las últimas señales no han sido fáciles tampoco, entonces se viene complejo. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que recién se va a empezar a conversar de nuevo, yo creo que en octubre. Bueno, Esta relación que hay es como que el gobierno te quiere llevar al altar porque te está pidiendo matrimonio, pero por al lado te está poniendo el gorro. Así es Se va a hacer un tema... claro, está muy contaminado el Yo creo que hay que el esperar a ambiente, octubre. Sí. Antes de eso no va a ser posible una conversación franca ni abierta. Oye, detrásito de esto también viene una propuesta de una ley justamente para mejorar la autonomía, qué sé yo, fiscal de los gobiernos regionales. Eso viene detrásito. Sí, hay que meterle mucho. Yo creo que hay un tema de ineficiencia. Uno de los grandes problemas es traspasar la plata a fundaciones porque no han sido eficientes en gastarla. Entonces, antes que la devuelvan, empezaron a transferir las fundaciones, que era lo más fácil. Claro. Pero era porque perdieron capacidad de desarrollar proyectos y no tienen capacidad para gastar los recursos que hoy día tienen. Entonces terminaron transfiriendo, no sé, una región 13.000 millones a una fundación, otra 7.000. Eso quiere decir que había un tema de ineficiencia Sí, muy claro. complejo. Pero ahí más allá de que, porque muchas de esas transferencias son perfectamente legales. Sí, ¿No es cierto? Pero son impresentables. Eso demuestra, por eso digo, Claro. demuestra la ineficiencia de los gobiernos regionales. Y tú estás pidiendo que te entreguen mayores atribuciones y lo que estáis demostrando es que no son capaces de hacer proyectos. O sea, y tenéis, no sé, Pero 100 mira, personas Jaime, no son capaces de levantar y desarrollar proyectos. Aquí se nos fue, porque tenemos tantas bancas en la ciudad que le estaban dando un proyecto para pintar, no sé qué. No la vimos a tiempo. Bueno, Bueno, como la chica esta, la Pelosi, ¿cómo es? La chica de la lencería. Bueno, ella tenía los proyectos esos para arreglar las bancas también. Claro. Sí. No, cursos para restaurar Policia. bancas, la policía. Oye, mire, amigo mío, estamos llegando al final del programa. Se nos fue, pero rapidísimo, con Jaime súper entretenido. ¿Ya? No hay que para qué hacerle preguntas, te guía el programa. ¿Ah? Pero creo que podemos tocar varios de los tópicos, quedan muchos pendientes ahí. Esta cosa, si uno quiere entrar realmente a fondo, es muy numérica además. muy ¿ya? compleja de digerir también. Sí, pero me preocupa cómo esto se pueda instalar y que en definitiva lo que uno desea es que se vuelva a recuperar porque el crecimiento es esencial. El motorcito del crecimiento es lo que va financiando todo lo demás, sea la actividad privada, pública, mejores ingresos para las personas. Tasas sobre el 4%. Y que el gobierno tiene que realmente, este gobierno y todos los gobiernos, ya ponerse las pilas a mejorar la gestión. Sí, yo creo que sí. Mario Marcel, la única cosa que por lo menos disminuyó el gasto, equilibró un poco el gasto el último año, creo que eso es una buena señal. No sé si lo va a poder seguir sosteniendo, pero por lo menos equilibraron el gasto el año pasado, que venía medio desatado y se ha ido normalizando. Esperamos que siga en esa línea, porque si no, nos seguimos endeudando, no es bueno. Creo que por lo menos ahí hay una buena para Mario, que la verdad logró equilibrar un poquito el gasto y disminuir como venía la máquina. Creo que eso es bueno. O sea que hay una propuesta que yo quisiera hacérsela llegar a los constitucionales, a los consejeros constitucionales, que tal vez pueda quedar en la Constitución,
que es decir, que por ejemplo el gasto gobierno no pueda superar un X% del Producto Interno Bruto. En mi caso yo pienso que hoy en día hay una convergencia del gasto y de los ingresos por impuestos del 25% del Producto Interno Bruto. Y yo colocaría como una barrera, porque ahí se generan los incentivos claros, tienes un techo que se amarra a el crecimiento del país y que a la eficiencia también del gobierno. Te dicen, tú no te puedes pasar del 25%. Entonces, ¿cómo crezco? Es por incentivar la inversión, el crecimiento y también por la eficiencia. Creo que eso pudiese ser algo para discutir. Puede ser una buena idea, pero yo creo que lo básico que aquí está faltando es cómo atraer más inversiones. Porque el resto podemos mejorar la eficiencia, ¿no es cierto?, disminuir el gasto y todo, pero insisto, si el volumen de plata disponible no crece... no, ese es un tema clave. O sea, si no se incrementa la inversión, si no hay posibilidad de desarrollo. O sea, claro. Eso es clave. Y eso aquí en esta región es crítico. Porque casi el Estado, un poco claro, si no es el Estado, ¿quién invierte? ¿Qué proyectos estamos viendo en el corto plazo? De nuevo, el hidrógeno, genial que se instale, pero es a largo plazo. Entre medio, ¿qué hacemos? Cuando además las señales que estamos viendo van en dirección opuesta, ¿no es cierto? Más carga fiscal, más complicaciones de permisería ambiental, etcétera, etcétera. Jodido. Ahí hay un tema que yo creo que es más preocupante. Te cuento, estuvimos con Salvador en un encuentro hoy en la mañana del hidrógeno para lanzar la mesa técnica de educación, de formación técnica, formación de capital para el hidrógeno verde de los centros de formación técnica. Pero ahí yo intervine, pero después vino alguien de un alto rango del Ministerio de Educación en Santiago, pero también no con esa mirada de rentabilidad, sino que una cosa más bien voluntarista, diciendo, bueno, no, hay que instalar, hay que desarrollar el hidrógeno porque es como una buena idea, porque tenemos que cumplir con la descarbonización de nuestra matriz, pero en ningún momento con los criterios que realmente te permitan que tengamos, que sea rentable el proyecto y que sea sustentable y que realmente tenga la solidez para capitalizarlo en la mejora de la calidad de vida de los magallánicos. Con buenismos no vivimos. No, todavía falta harto que resolver el hidrógeno verde para hacer proyectos reales. Sí. Es un tema que está en proceso, que ojalá se dé, pero tiene varias complejidades. Por un solo dato, si yo quisiera producir combustible para vehículos del hidrógeno verde, hoy día el litro de combustible a través del hidrógeno verde saldría alrededor de 8.000 pesos el litro. Entonces, no es tan fácil, todavía hay mucho trabajo que desarrollar. Así es. Exactamente. Salva. Eso es, ¿no? Se nos fue el tiempo. Sí, bueno, pero creo que ha sido bien utilizado. Así que, Jaime, gracias por compartir este rato con nosotros. Siempre un placer escucharte y conocer de tus ideas. Alguien que claramente tiene una tremenda experiencia en la región. Así que nada. Gracias por poder participar y un poco contar también lo que estamos nosotros como pymes. La verdad que hay una preocupación importante y hay una tarea tan grande por hacer y todavía hay que preocuparse de los temas más específicos todavía en la región. Creo que hay mucho trabajo por hacer y ojalá con estos programas la verdad que se empiece a despertar la inquietud y hay que motivar a las autoridades, a los parlamentarios, a las agrupaciones, a las asociaciones gremiales que hay una tarea y un trabajo que hacer si queremos, los que vivimos en esta tierra y queremos vivir y morir en Magallanes, la verdad que hay muchas cosas por cuidar, por hacer, porque las cosas no están fáciles. Correcto. Bueno, ese es el objetivo del programa Encrucijada Regional, de poner sobre la mesa los temas que son importantes y de futuro de la región y obviamente ser un espacio de reflexión, pero que convoque también a la acción. Así que, amigos míos, bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo. Temas importantes estratégicos de la región. Miradas técnicas. Temas: energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda.
Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo.